Hola, bienvenido a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos sumamente agradecidas primeramente con Dios y con cada uno de ustedes que nos siguen cada semana para estudiar la Biblia con nosotras. De verdad que ha sido de gran bendición primero para nosotros y de saber que ustedes nos están acompañando. En videos anteriores mandamos saludos a algunos de nuestros seguidores, pero hoy también queremos saludar a algunos de ellos que en esa lista nos escapó o que simplemente se agregaron luego. Entre ese grupo de personas que a todos de verdad que estamos muy felices y muy contentos de que estén estudiando la Biblia con nosotros, y le pedimos a nuestro Dios que Dios les bendiga, les cuide, les guarde y les llene de sabiduría y que cada día sigan creciendo más espiritualmente. Queremos mandar un caluroso abrazo y un fraternal saludo en Cristo Jesús a Jacqueline Medina. Un beso y un abrazo para ti, mi querida Jacqueline, para Andreina Hernández, para Nicole Guadalupe, para Zuli Jiménez, para mi tía Enriqueta Barrios y también para mi mamá María Lucrecia Barrios. Dios les bendiga y que Dios siga motivándoles a estudiar la palabra de Dios. Y por supuesto para todos nuestros seguidores, aún aquellos que no sabemos sus nombres porque no nos han escrito o no se han reportado, pero Dios sí los conoce, reciban un saludo, un cordial saludo y un bello abrazo de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a comenzar con el estudio de nuestro curso bíblico. En el día de hoy vamos a estudiar nuestro cuarto tema, que es ¿qué enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios? Es decir, va a hablar sobre la oración. Para mí es un tema muy especial y simplemente con este tema vamos a hacer como una introducción de lo que realmente es la oración, porque como les dije en el primer tema, la Biblia es una fuente infinita y cada tema tiene infinidad para hablar sobre él, para seguir estudiando y para seguir escudriñando. Pero hoy vamos a tener un conocimiento general acerca de lo que la Biblia habla sobre la comunicación con Dios. Los invito a que cierren sus ojos para orar y así comenzar con nuestro estudio bíblico de este día. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu santa y divina palabra. Ven, Espíritu Santo, a enseñarnos y ayúdanos, Señor, para entender tu palabra, ponerla en práctica y compartirla con aquellos que no la conocen. Bendícenos y bendice a todas esas personas que están estudiando tu palabra. Dales muchas bendiciones para ellos y para su familia y que tú puedas suplir cualquier necesidad que ellos tengan. Si están quebrantados de salud, pasa tu mano sanadora. Si tienen alguna necesidad especial, que tú puedas oír y le puedas ayudar. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hoy tenemos 3 Biblias. Gracias a Dios. Franceli tiene su Biblia, Daily tiene su Biblia y yo tengo mi Biblia. Así que hoy Franceli va a comenzar con la primera pregunta, luego yo y luego Daily. Y así vamos a ir por turno buscando las citas bíblicas del estudio de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestra primera pregunta de nuestro cuarto tema, que enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios, de la oración. Francelis, la primera pregunta es, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 3. Franceli, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9, versículo. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Muy bien, ¿cómo buscó Daniel
el profeta Daniel, a Dios, dice que él buscó al Señor en oración y ruego, en ayuno y en ropas ásperas y ceniza. ¿Cómo nos comunicamos entonces con Dios? ¿Cómo buscó el profeta Daniel a Dios? Lo buscó a través de la oración. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Con la oración. Bien. Ahora me corresponde a mí la segunda pregunta, ¿qué es la oración? Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al 15. Primera de Samuel este libro se encuentra en el Antiguo Testamento y vamos a buscar el capítulo 1 y voy a leer desde el versículo 9 hasta el 15. Y la pregunta es, ¿qué es la oración? Dice lo siguiente. Vamos a esperar que Franceli... ¿Ya? Muy bien. Franceli dice así. ¿Qué es la oración? Primera de Samuel 1, del 9 al 15. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué hermoso. Este capítulo y estos versículos nos está hablando de Ana, la mamá del profeta Samuel. Ana era una mujer estéril y ella anhelaba en su corazón tener un hijo. Y aún sin tenerlo, ella fue al templo a pedírselo a Dios. Y luego, cuando estaba allí orando, estaba el sacerdote Elí en el templo y él pensaba que Ana estaba ebria, porque solamente Ana estaba allí con un gran corazón, derramando su alma a Dios, pidiéndole con todo su corazón que ella deseaba tener un hijo y que si Dios se lo daba, ella lo iba a dedicar a la obra de Dios. Y el profeta pensó que ella estaba ebria y ella le dijo, no, señor mío, yo no estoy ebria, porque los cristianos no están ebrios. Ella lo que dijo era que solamente estaba moviendo los labios y lo que ella estaba era atribulada de espíritu y estaba derramando su alma delante de Jehová. Con este ejemplo de oración en la Biblia, podemos definir qué es la oración. La oración es hablar con Dios, y es derramar nuestra alma delante de Dios, delante de Jehová. Entonces, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Derramar nuestra alma delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión no ha tenido alguna necesidad, algún problema
por ejemplo, un problema de salud. Y cuando usted tiene un problema de salud, usted de una vez en su mente empieza a pensar quién la puede ayudar, quién lo puede ayudar. Y de una vez usted recuerda a sus amigos que son médicos y usted dice, ay, tengo tal afección, ¿será que mi amigo que es médico o mi amiga que es doctora, será que me pueden ayudar? Pensamos en esa ayuda humana. O a veces tenemos alguna necesidad y pensamos, bueno, pero ¿quién me podrá ayudar? Y pensamos en esas posibles personas que nos pueden prestar su ayuda. Hoy debemos aprender que tenemos a nuestro Dios como nuestro ayudador, como el médico, como nuestro consejero, como nuestro mejor amigo. La necesidad que tengamos, vayamos a Dios y pidámosle a Él que nos ayude, y estoy completamente segura que si lo hacemos con sinceridad, Dios va a oír nuestra oración. Así que desde hoy vamos a hablar con Dios ante cualquier circunstancia que tengamos, de alegría, de gozo, de tribulación, de necesidad. Allí está Dios para oír nuestras oraciones. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios y derramar nuestra alma delante de Dios. Tercera pregunta para Daily. ¿Cuánto poder, Daily, tiene la oración sincera? Para eso vamos a leer Santiago 5:16. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago, lo encontramos este libro en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración Falta. eficaz del justo puede ser mucho. La oración eficaz del justo puede ser mucho. Entonces vamos a volverla a leer. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, porque seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ser mucho. Amén. Este versículo es muy hermoso y nos llena de muchas esperanzas, porque dice que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros, lo que quiere decir que no debemos estar enemistados, sino que entre nosotros tiene que haber armonía y orar unos por otros. Nosotros podemos orar los unos por los otros. Eso se llama una oración intercesora. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho. Mucho. Tiene mucho. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la respuesta es mucho o puede mucho. Y ese versículo nos dice, ¿está alguno enfermo? Si alguno de ustedes que está oyendo y haciendo este estudio bíblico está enfermo, bueno, en esta tarde les presento el médico divino que es Dios. Si usted ora de todo corazón y oramos los unos por los otros, estoy completamente segura que el Señor puede hacer una obra de sanidad para usted. Y cuando habla de sanidad, no es solamente sanidad física, sino también sanidad espiritual, porque muchos de nuestros problemas de enfermedad o de problemas mentales, de preocupaciones, de angustia, de estrés, es porque estamos enfermos espiritualmente o porque estamos enemistados los unos por los otros y esos sentimientos negativos vienen a enfermarnos. Por eso debemos de vivir en paz. Muy bien, la pregunta número 4 le corresponde a Francelis y va a buscar en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13. El libro de San Juan está en el Nuevo Testamento. Recuerden que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Juan, capítulo 14, versículo 13, y nos va a responder este versículo en el nombre de quién debemos orar. Francelis, en nombre de quién debemos orar. Vamos a ver qué dice la Biblia.
San Juan, versículo 14. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿quién estaba hablando en esa ocasión? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Todo lo que pidáis al Padre, ¿en qué? En mi nombre. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús debemos orar. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro mediador, y Jesús vino a vivir con nosotros. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras necesidades. Jesús tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo tristeza, dolor, angustia, cansancio, y Él puede comprender cualquiera de nuestras situaciones. Por eso cuando hablamos al Padre y pedimos cualquier cosa, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, a mí me corresponde la quinta pregunta, y la quinta pregunta es, ¿contesta Dios las oraciones? Y dice que debo leer Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 7, y voy a leer desde el versículo 7 al 11. 7, 8, 9, 10 y 11. En mi Biblia se titula ese capítulo La oración y la regla de oro. Y dice, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, aquí dice que pidamos y se nos dará, busquemos y hallaremos, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y también nos dice que si nosotros, los que somos padres, cuando nuestros hijos nos piden pan, nosotros le damos, o cuando nuestro hijo tiene una necesidad y ellos nos piden algo, nosotros le ayudamos. Si nosotros que somos malos le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más será Dios? Que Dios, su carácter es amor y desea todo lo mejor para nosotros y nos ama con un amor entrañable. Entonces, ¿será que contesta Dios las oraciones? Sí. Y quiero decirle que muchas veces Dios, cuando oramos, dice sí. Otras veces dice no y otras veces dice espera. Ahora, hay un tema relacionado con la oración, es la fe. Vamos a ver cómo se describe a la fe. ¿Y por qué vamos a hablar de la fe? Porque cuando nosotros oramos es necesario creer en quién estamos orando y a quién nosotros le estamos pidiendo. Debemos de tener fe para poder recibir de nuestro Dios. Y vamos a ver entonces cómo se describe la fe. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11? Hebreo está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11 vamos a leer solamente dos versículos de ahí, que es el 1 y el número 6. ¿Cómo se describe a la fe? Vamos a prestar atención. Hebreos 11. Hebreos 11, el versículo 1, el 1 y el 6.
¿Listo? Vamos a oír El David. versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que le hay y que es el galardonado de lo que se busca. Muy bien. Entonces, Hebreos 1 nos define qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza. Es decir, que usted confía plenamente que eso que usted está pidiendo se le va a dar. Eso es la certeza de lo que se espera. Y convicción de lo que no se ve. Que aunque usted no lo ve, usted lo cree. Eso es fe. Pero así interpretándolo humanamente, no bíblicamente, sino por experiencia cristiana, puedo decir que la fe es confianza en Dios. Es confiar plenamente en Dios como un buen padre, que cuando nosotros le pedimos, si es algo que nos conviene, Dios nos va a decir que sí. Pero si es algo que no nos conviene, Dios nos va a decir no. Y si Dios quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia, entonces Él nos va a decir, espera. Por lo tanto, debemos de tener fe al momento de orar. Entonces, la fe es confianza en Dios. ¿Qué vamos a escribir? Yo escribí como respuesta, ¿cómo se describe a la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora vamos, Francelis, con la pregunta número 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? Para eso vamos a buscar en el libro de Romanos, el cual lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo se desarrolla la fe, Francelis? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Por la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla entonces la fe según la palabra de Dios? Dice que la fe se desarrolla por el oír, por el oír. ¿Pero será oír cualquier cosa? No, no es cualquier cosa. Es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros leamos todos los días la palabra de Dios, porque a medida que nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, nuestra vida espiritual va creciendo y por supuesto que nuestra confianza en Dios también va creciendo. La respuesta entonces es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Bueno, ya estudiamos 7 preguntas. La primera pregunta, como repaso, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Con la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios y derramar nuestra alma delante de Dios. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho. Puede mucho. ¿En nombre de quién debemos orar, Franceli? En el nombre de Jesús. Muy bien. Daily, ¿contesta a Dios las oraciones? Sí. Sí. ¿Cómo se describe a la fe? Como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Franceli, ¿cómo se puede desarrollar la fe? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Muy bien. Ya hemos terminado con las preguntas. Ahora, ¿qué debemos hacer luego de que ya sabemos que Dios nos ha dejado esa maravillosa llave, que es la oración y esa maravillosa arma del cristiano como es la oración? ¿Qué debemos hacer? Salmo. ¿Quién tiene salmo? Usted no tiene que buscar. Daily tiene Salmo 55, 17. Francelis busque Mateo 6, 6. Y yo busco Santiago 4, 3. Salmo 55, 17. Dice. Ajá, un momentito, por favor. Ya que estamos
aquí buscando las citas bíblicas, ahorita las volvemos a decir, pero vamos a tenerlas acá. Salmo qué, 55, 17, yo Ajá. lo tengo aquí. Sí, Aquí está. Claro. ¿Qué tanto? Santiago. Me perdí de Santiago. Muy bien, aquí está. Vamos entonces, ¿qué debemos hacer, David? ¿Qué nos aconseja Dios en el Salmo 55, 17? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén. Entonces, allí en la palabra dice que tarde, comienza con la tarde. Sí. ¿Con cuál? Tarde y mañana y a mediodía. Tarde, en la mañana y mediodía oraré. Entonces, el rey David oraba 3 veces al día. Orar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mínimo que debemos hacer es orar 3 veces al día. Orar 3 veces al día. Franceli, ¿qué nos dice Mateo 6:6? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 6:6. ¿Qué debemos hacer? Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Está hablando de la oración privada. Debemos practicar la oración privada. ¿Y cuál es la oración privada? Aquella que nosotros hacemos a solas con nuestro Dios. ¿Y cómo nos aconseja la Biblia? Que entremos a nuestro cuarto, nos arrodillemos y hablemos con Dios en secreto. Y nuestro Dios que nos oye en secreto nos recompensará en público. Entonces es importante practicar la oración privada. Y a mí me corresponde Santiago 4:3. Vamos a ver qué nos aconseja el Señor en Santiago 4:3. Bueno, miren lo que nos dice. Pedí y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque dice que pedimos mal, porque pedimos es para gastar en nuestros deleites. Así que cuando nosotros vamos hasta nuestro Dios, debemos de tratar, no es que debemos tratar, no. Dios sí le agrada oír cuáles son nuestras necesidades y nosotros podemos ir delante de Dios y decirle cuáles son nuestras necesidades. Pero muchas veces puede ser que estemos pidiendo mal porque quizás yo tengo y quiero seguir pidiéndole más y más y más a Dios cuando en realidad no es una necesidad, sino que es por mi egoísmo de querer tener más y más y más, entonces allí estoy pidiendo más. También recuerdo que cuando yo le daba estudio bíblico a los niños, yo siempre les decía que cuando les hablaba del tema de la oración, yo les decía que a Dios debemos pedirle aquellas cosas que nosotros no podemos ir a un supermercado, ir a una farmacia, ir a una tienda y comprarla. Por ejemplo, si usted está enfermo, puede ir a un lugar y decirle, véndame salud. Si usted está triste, usted puede ir a un lugar y decir, véndame alegría, véndame gozo. Si usted está atribulado, puede ir a un lugar y decir, deme paz. Bueno, esas cosas debemos pedírselas a Dios. Y cuando nosotros pedimos esas cosas a Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y tantas cosas hermosas que Dios puede darnos, cuando vamos a Dios, estoy segura que Él nos las va a dar. Ahora, amén. Vamos con la última. ¿Qué más debemos hacer? ¿Quién tiene Mateo 21? Yo. No, le corresponde a David, porque íbamos así. ¿Sí? David, dale. Mateo 21, 22. Ahorita leemos. Mateo 21, 22. Ajá, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. Todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Eso es pedir
con fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar 3 veces al día, practicar la oración privada, pedir cosas convenientes y pedir con fe. Nuestro compromiso de hoy, después de haber leído y entendido mi decisión personal es, creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Yo creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Así que yo resuelvo, me comprometo a orar con fe todos los días. Amén. La oración es un arma maravillosa que el Señor nos ha dejado para que nuestra fe cada día crezca más. Así que sí, estamos firmando varios contratos. Este es el 4º contrato. El estudio adicional, de manera general, dice que conviene orar asiduamente, como dice Lucas 18:1, Romanos 12:2. El mejor programa es orar 3 veces por día, como lo hacía Daniel, y nos lo dice Daniel, el libro de Daniel 6:10. Y hay que tener un espíritu constante de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cuáles son los asuntos por los cuales orar? Bueno, podemos orar por gratitud, como dice Filipenses 4:6, por diversos pedidos, como dice Santiago 1:5 y Primera de Juan 5:14-15, la confesión de nuestros pecados, como dice Daniel 9 del 3 al 5 y Salmo 32 del 3 al 6. Y hay que pedir también por las necesidades de los demás, por las necesidades ajenas, por las necesidades de nuestro prójimo. Job 42:10. ¿Cuáles son las condiciones para que Dios conteste nuestras oraciones? 1. Pedir con fe. Mateo 21:22. 2. Pedir bien. Santiago 4:3. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Lucas 22:41-42. Manifestar espíritu perdonador. Marcos 11:25. Ser perseverante. Lucas 18:1. Guardar los mandamientos. Primera de Juan 3:22. ¿Cuáles son los impedimentos para que Dios conteste? 1. Pedir egoístamente. Santiago 4:3. La duda. Santiago 1:6. Falta de espíritu de perdón. Mateo 6:14-15. El pecado abrigado en el corazón. Salmo 66:18. Y la desobediencia a la santa ley de Dios. Proverbios 28:9. Dios promete contestar las oraciones. Salmo 3:4, Salmo 41:2 y Mateo 7 del 7 al 12. ¿Qué es la oración? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos del Omnipotente. Esto se encuentra en un libro que se llama El Camino a Cristo, página 93-95 de Elena de Guay. ¿Cuáles son los tipos de oración? Bueno, dice que está el rezo y está la oración. El rezo consiste en repetir una oración ya escrita. Por ejemplo, cuando rezamos o repetimos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo. Cuando nosotros repetimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, allí estamos rezando porque estamos repitiendo una oración que ya fue escrita. En cambio, eso es rezar, pero la oración es diferente porque la oración es hablar con Dios como un amigo. No hay una oración específicamente escrita, sino que vamos hablando con Dios de lo que queremos hablar con Él. Así que Dios se siente feliz cuando nosotros hablamos con Él porque es como cuando nuestro mejor amigo nos visita o alguien muy querido, muy apreciado nos visita y se pone a hablar con nosotros. Bueno, Dios le agrada cuando nosotros oramos porque estamos hablando con Él.
Así que ya sabemos la diferencia entre rezo y oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Se comienza diciendo Padre Nuestro, Mateo 6:9. Luego se sigue con lo que se desea decir o pedir a Dios y se termina en el nombre de Jesús. ¿Por qué debemos terminar en el nombre de Jesús? Porque Jesús dijo que cuando habláramos con Dios y le pidiéramos algo, deberíamos de pedirlo en su nombre. Exacto, debemos pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que significa la palabra amén? Significa que así sea. ¿Cuáles son los maravillosos efectos de la oración? Pues la oración tiene maravillosos efectos en nuestra vida espiritual, en nuestro estado de ánimo, en la salud, nos llena de fe, de confianza, aleja el temor, nos ayuda a vivir con más paz, con más tranquilidad. Entonces, de verdad que el efecto de la oración es maravilloso. Y también nos trae salvación, porque cuando oramos los unos por los otros y presentamos a Dios los nombres de nuestros familiares que aún no son cristianos, Dios actúa en los corazones de las personas para que tengan esa necesidad de conocer. Así que no dudemos de presentarle a nuestro Dios cualquier necesidad, cualquier tristeza, cualquier gozo, cualquier cuidado y temor que nosotros tengamos. A Dios no podemos cansarle y su amoroso corazón se conmueve en oír nuestras tristezas y aún por todas las necesidades que nosotros tengamos, el Señor se alegra de que nosotros se las presentemos. Así que dice acá que ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos y ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Así que gloria a Dios porque el Señor toma nota inmediata de nuestras necesidades. ¿Tienes una necesidad? Pues ora y pídele a Dios que te ayude con esa necesidad. Para finalizar, no sin antes invitarlo para la próxima semana para estudiar nuestro quinto tema y de que invites a otros a estudiar y que si no tienes tu estudio físico, recuerda que puedes tener una libreta, un cuaderno, ir anotando las preguntas y las respuestas, las citas bíblicas allí y las respuestas y así vas a ir teniendo tu estudio. Así que los invito para que finalicemos el tema de esta tarde, que es hermoso, que es la oración, practicando lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque nos has dejado la oración, esta arma maravillosa de la fe y para acercarnos más a ti. Gracias, Señor, porque tú dices que si tenemos alguna necesidad, algún problema, alguna tribulación, la llevemos ante ti y tú, Señor, tomarás nota inmediatamente de ella y tú, Señor, actuarás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Así que, Señor, en esta hora ponemos ante ti todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, nuestros temores y que tú, Señor, puedas obrar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Señor, te pedimos que nos ayudes, que perdone nuestros pecados, que nos salves, Señor, y que bendigas a nuestros amigos, a nuestros familiares y nos acompañes. Cuídanos y guárdanos, Señor. Todo lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hasta luego. Chao.